pasar a quienes vienen del equipo del ministerio. Muy bien, presidente. No vaya a repetir la talla, no que ellos, un especialista en panel, Marisa. Sí, se cuenta. Hay cuenta, presidente, en su momento. Bien, muy buenos días. Saludamos a quienes nos acompañan del Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y de Chile Compra. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Únicamente informar a la comisión que Su Excelencia el Presidente de la República, de un nuevo proyecto de ley, en este caso el que moderniza la ley 19.000. Sí. Corresponde informar de una urgencia hecha presente al proyecto en tabla para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, introducir principios de economía circular en las compras del Estado. En este caso se hace presente simple urgencia para el despacho del proyecto. Reitero entonces los saludos y de acuerdo a lo que especifica la tabla vamos a continuar con la votación de las indicaciones del proyecto de ley de compras públicas. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar. Del Ministerio de Economía, asesor senior don Andrés Sader. Del asesor de la División de Fomento, don Heinz Hosbal. Y del asesor legislativo, Juan Ignacio Bugueño. Del Ministerio de Hacienda, don Ricardo Mayer, coordinador de servicios, coordinadora legislativa, Consuelo Fernández, y la asesora, señora Gabriela Rodríguez. Y de Chile Compra, la directora subrogante, señora Dora Ruiz, y el fiscal, señor Ricardo Miranda. Le vamos a pedir al secretario de la comisión que nos haga una relación de lo que quedamos en la sesión anterior y posteriormente le ofrecemos la palabra a quien corresponda, quien va a llevar la discusión por parte o la presentación de los artículos por votar por parte del Ejecutivo. Tiene la palabra, secretario. Gracias, señor presidente. La comisión ha estado avanzando en el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, pero específicamente respecto de los mecanismos de contratación. En la sesión anterior se analizó lo relativo al convenio marco y queda pendiente en la misma línea otros mecanismos de contratación, a saber, el acuerdo dinámico de compras, que está en el mismo artículo 7º, letra D, específicamente en el número 4, los contratos para la innovación, que está en el número 5, diálogo competitivo en el número 6, subasta inversa electrónica número 7 y otros mecanismos de contratación número 8. Más adelante se correspondería también ver trato directo, licitación privada, cerrando de esa manera esta materia que son mecanismos de contratación. Eso es, señor presidente. Partiríamos con la página 40. Así es, página 40, acuerdo dinámico de compras. Acuerdo dinámico de compra. Ejecutivo. ¿Vamos a lectura? Okay. Vamos, primero el secretario de la comisión va a dar lectura, página 40, número 4, acuerdo dinámico de compras. Entonces, continuamos en el análisis de la indicación número 24, artículo 7º, letra D, número 4, acuerdo dinámico de compras. Es el procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública en la forma que establezca el reglamento, que tiene por objeto obtener eficiencia operacional y el acceso de organismos del Estado a bienes o servicios únicos y de uso frecuente. Para ello, dispondrá de un listado de proveedores específico para la adquisición de determinados bienes o servicios.
que podrán ser suministrados directamente a los organismos de la Administración del Estado que los adquieran bajo los términos y condiciones establecidos en los contratos previamente suscritos. Podrán formar parte de esta nómina todos aquellos proveedores que, mientras se encuentre vigente el acuerdo dinámico de compras, cumplan con los requisitos establecidos para formar parte de este y acuerden las condiciones de suministro de bienes o prestación de los servicios con la Dirección de Compras y Contratación Pública, sin necesidad de participar de un procedimiento adicional de licitación pública. Eso es, presidente. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Bueno, acá ya podemos empezar a hablar de mecanismos de contratación o procedimientos de contratación que son totalmente nuevos. En este caso, este procedimiento se basa en la directiva de 2014, 24 de 2014 de la Unión Europea, toma como referencia los sistemas dinámicos de adquisición regulados por esta directiva, que es respecto de contratación pública. Y les podemos contar en el fondo que respecto de este mismo no se innovó respecto a lo que se había hecho en la mesa de trabajo que se realizó con el Ejecutivo anterior y los senadores y senadoras que formaban parte de esta comisión. Explicarles a modo general que es un procedimiento que tiene como objeto obtener eficiencia operacional y acceso por parte de los organismos del Estado a bienes y servicios únicos y de uso frecuente. Este es dirigido y realizado por Chile Compras, quien realiza un listado de proveedores específicos para estos bienes que pueden ser directamente suministrados a los organismos del Estado y para ello forma una nómina respecto de todos aquellos proveedores que forman parte de este acuerdo dinámico mientras se encuentra vigente y se mantienen en esta nómina mientras se encuentre vigente las condiciones que han sido previamente establecidas por parte de Chile Compra en la negociación que se realiza para llevar a efecto el procedimiento. La ley contempla la definición, será el reglamento quien establezca el procedimiento y las formas de llevarlo a cabo. Sin embargo, entendemos que al ser nuevo puede generar ciertas dudas y Chile Compra en ese sentido me puede complementar un poco de qué es lo que se está pensando implementar. Gracias. Chile Compra, sí, señora directora. Intermedio, señor presidente, muy buenos días a todos. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí enfrente es un mecanismo de compra que permite durante un periodo en el que la Dirección de Compra y Contratación Pública decida establecer la posibilidad de que a partir de una definición técnica y de un criterio técnico, los organismos, los proveedores puedan ingresar a este acuerdo dinámico y salirse inclusive del acuerdo dinámico durante el periodo de vida de este acuerdo. Esto lo que nos garantiza de alguna manera es tener un grupo de proveedores certificados que brinden confianza a los compradores, a través de los cuales los proveedores van a poder comprar los productos que ahí se definen que van a estar en este acuerdo complementario y que por lo tanto ya pasaron por el filtro de la Dirección Chile Compra en cuanto a su revisión técnica y jurídica y se les brinda la potestad de brindar servicios a través de esta modalidad. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, los servicios de capacitación. Los servicios de capacitación, nosotros podríamos verificar, certificar que las empresas de capacitación sean las que dicen ser, tengan todos los documentos que puedan acreditarse como servicios de capacitación y finalmente lo que van a brindar después son servicios de capacitación a los organismos públicos. Otro ejemplo pueden ser, gracias, la producción de eventos. Hay muchas empresas que dicen que producen eventos, pero no son productoras de eventos. Entonces, la idea en el acuerdo dinámico es que estas empresas queden certificadas como productoras de eventos y después los organismos públicos puedan ir y solicitar fácilmente una producción de eventos. Desarrollos tecnológicos, una plataforma como servicio, por ejemplo, podría ser también un ejemplo de esto en donde
se certifique que los proveedores son los que brindan esos servicios y después los organismos públicos van y compran estos servicios. Entonces, el acuerdo dinámico lo que permite, a diferencia del resto de los procedimientos de compra, es que el proveedor puede entrar al procedimiento, al acuerdo dinámico en cualquier momento del acuerdo dinámico. No es en un momento particular en específico en que la Dirección de Compras haga un proceso de licitación, sino más bien durante toda la vida de que se decidió que el acuerdo va a estar, durante todo ese periodo va a poder entrar el proveedor y ofrecer. Lo que significa es que si un proveedor nace en el momento posterior a un acuerdo dinámico de compra, va a tener la oportunidad de poder entrar al acuerdo dinámico de compra. Ofrece la palabra, senadora Bro. Presidente, entiendo que lo que nos ha referido en esta explicación, tal como lo señalaba la directora de Chile Compras, son ejemplos, pero creo que sería bien interesante, más allá de la norma de la OECD, definir cuáles son los rubros. Uno de los ejemplos que se han entregado acá es el tema de la capacitación. Y es de los temas en donde más problemas ha habido. Entonces, me parece que es altamente riesgoso si es que no se establecen con claridad criterios respecto de estos contratos dinámicos. Entonces, me gustaría, más allá de la norma y de la sugerencia de la OECD, que nos pudiesen manifestar cuál es toda la experiencia que ha acumulado el sistema para poder definir cuáles son aquellos rubros, o al menos tener una nómina de los rubros que se van a considerar. Y creo que eso es mejor que además pueda quedar en la ley. Lo otro es que, a propósito del ejemplo que daba también la directora de la producción de eventos, entonces ella decía, abro comillas, textual, tenemos que certificarlos. ¿Dónde está la potestad para poder certificarlo? ¿En el proyecto de ley o en la norma vigente? Solo que me lo indique para poder registrarlo. Es complejo cuando tampoco se conocen cuáles son los beneficiarios finales en este proceso. Y planteo además la preocupación respecto de uno de los ejemplos que nos han manifestado acá el Ejecutivo a propósito del tema de la capacitación, porque particularmente la capacitación tiene varios pasos para poder constituirse, por ejemplo, en un organismo técnico capacitador. Y ahora vamos a dar esta dualidad, es como que nosotros le dijésemos ahora a Chile Compra que ellos van a poder certificar, por ejemplo, las ATE en educación, si tienen un proceso en sí mismo, y la capacitación tiene un proceso en sí mismo para poder convertirse en una agencia capacitadora. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué potestad tienen para certificar? ¿Y dónde está de manifiesto eso en el proyecto de ley? Sí, bueno. Vamos a hacer las preguntas y después usted, muy bien, en relación a senador Sondón. ¿Ya? Mi consulta está por la línea de lo que planteaba la senadora Provost, pero en este acuerdo dinámico de compra, en este punto 4, es el acceso a organismos del Estado a bienes o servicios únicos y de uso frecuente. ¿Es la capacitación un bien o servicio único? ¿Es los organizadores de eventos? ¿Son los organizadores de eventos un servicio único? ¿Quién va a definir cuáles son estos bienes, cuáles son estos servicios únicos y de uso frecuente? Porque si además de usos frecuentes, yo creo que la palabra único está de más. En segundo lugar es, si así fuese, ¿cómo conversa esta disposición del acuerdo dinámico con la compra ágil, con la descentralización de los servicios y también con respecto a los procesos de licitación? Porque uno podría pensar
que vamos a tener bienes o servicios únicos y de uso frecuente de todo tipo. Hay montos, si la compra ágil es hasta un monto determinado para favorecer a las pymes, se genera una competencia desleal con respecto a las compras o servicios que se requieran en regiones versus el que tiene la región metropolitana. Esto está destinado a algunas regiones, está destinado a todas las regiones. A mí al menos creo que me quedan bastantes dudas de este acuerdo dinámico, que si bien está en la OECD, pero cómo conversa con la compra ágil, cómo conversa con los procesos de licitación, qué significan bienes o servicios únicos y que además sean de uso frecuente, frente a los mismos bienes o servicios que se postulan en distintos procesos que finalmente compra el Estado. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la primera pregunta de la senadora Proboste, la verdad es que lo importante acá es que este procedimiento de contratación apunta a cubrir la necesidad de productos únicos. Ese es el rasgo distintivo con el convenio marco. El convenio marco también forma un catálogo. En ese catálogo los compradores pueden requerir productos. En tal sentido, el acuerdo dinámico de compra funciona similar al convenio marco porque se forma un catálogo o una nómina, como dice el proyecto de ley. Pero la diferencia es que en el convenio marco, como dice la norma legal, son productos estandarizados. En cambio, en el acuerdo dinámico de compra los productos son únicos, es decir, no estandarizados. En ese sentido, me parece que los ejemplos que dio la directora son acertados, porque obviamente una producción de eventos no es igual o una capacitación no es igual, sino que tiene que tener características muy específicas de acuerdo a la necesidad del comprador. Ahora, en cuanto a definir los rubros específicamente en el proyecto de ley, el problema de eso es que, por ejemplo, el convenio marco lo que nos indica son lineamientos de lo que puede ser un convenio marco. Sabemos que el convenio marco es para productos estandarizados, de demanda transversal y uso recurrente. Y eso ha permitido que Chile Compra, y lo puede hacer a futuro, determine qué tipo de industria puede ser cubierta por un convenio marco. Lo mismo sucede acá. El lineamiento que nos entrega la ley es que tienen que ser productos no estandarizados de uso frecuente, es decir, productos únicos, pero que los compradores vayan requiriendo regularmente en el tiempo y que por lo tanto no se justifique hacer licitaciones por todo el costo administrativo que ello requiere. Y con ese lineamiento, vía reglamentaria, se podrá especificar cuáles son los rubros y Chile Compra va a poder realizar estos procedimientos competitivos. Pero el problema es que determinar de forma muy específica cuáles son los rubros que pueden realizarse a través del acuerdo dinámico de compra, lo que puede terminar haciendo es cerrar la puerta a que otros rubros que cumplan con las mismas condiciones también se realicen a través de este procedimiento de compra. Por eso la necesidad de establecer la orientación en la ley, pero el aspecto específico ya circunscribirlo al reglamento y luego a los procesos que lleve a cabo Chile Compra. Señor presidente. Ahora, presidente, después de escuchar la explicación, me quedo con más dudas respecto de por qué no priorizar solo el convenio marco. Porque en el fondo el comprador del Estado va a tener tantas alternativas, finalmente más burocracia. Si uno pudiese tener un elemento distintivo respecto de este mecanismo versus otros mecanismos, pero de verdad aquí no lo percibo. O sea, si el Ejecutivo pudiera volver a hacer el esfuerzo de explicarme cuál es la diferencia, finalmente, porque si tiene una compra ágil, si tiene además convenio marco, uno dice, bueno, ¿por qué no hacer un convenio marco de capacitación? Y en el fondo uno lo que siente es que están burocratizando la compra ya a una situación bien extrema. Cuando el fiscal señala que esto es una puerta abierta, es complejo.
me parece que es complejo respecto de lo que pueden ser los gobiernos de turno en esta materia. Y sigo sin ver la respuesta en dónde está la potestad para certificar. Eso, presidente. Yo lo que quisiera, antes que conteste el Ejecutivo, es que la explicación que da el fiscal, yo creo que más que el rubro, es el tipo de evento o es el tipo de servicios que a lo mejor se requiera que lo hace único. Porque si vamos a hablar del rubro capacitación, yo creo que es injusto no abrirle la puerta a todos los que finalmente se han calificado y se han certificado en el rubro de capacitación o de organizador de eventos, para seguir en la misma lógica de lo que ha planteado la directora. Creo que la diferencia está en que efectivamente pueden haber tipos de capacitación o tipos de eventos que lo hacen, que hacen un requerimiento o una solicitud especial. Pero yo percibo que de verdad, no sé si eso... Me gusta el nombre del acuerdo dinámico de compra, pero no me gusta estoy como enredado en el contenido del acuerdo dinámico de compra, porque si yo lo miro desde regiones, van a haber instituciones que van a ir a buscar el convenio marco, que van a ir a buscar el convenio dinámico y van a llegar productoras de Chile Compra, Santiago Vende, y van a llegar productoras que finalmente van a utilizar a los microempresarios regionales pagándole migajas. Entonces, cuando existe demasiada alternativa, siempre pierde la región. Y gana Sandón. No pierde la región. Ofrezco la palabra. Está hablando mal de los de las regiones, o sea, quiere decir que son pavos, que lo hacen leso tan fácil. No estoy hablando de la Yo por lo menos con usted no lo he tratado de hacer nunca. Oye, pero estuvo buena la rima. Sí, señor presidente, que lo que pasa es que aquí yo he notado que existe un cierto temor de que se confunda el procedimiento de convenio marco con el de acuerdo dinámico de compra. Y la verdad es que apuntan, y también el de compra ágil, y apuntan a objetivos distintos. En el fondo, si ustedes, por ejemplo, revisan el informe que emitió la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de compras públicas, uno de los aspectos que relevó la Fiscalía Nacional Económica es que existían muy pocos procedimientos para objetivos que son muy diversos. Por ejemplo, el convenio marco, se criticaba en su momento que se utilizaba el convenio marco para objetivos muy diversos, para productos estandarizados, para productos no estandarizados, para productos de demanda transversal o de demanda de un organismo, y por eso la necesidad en el proyecto de ley de establecer distintos procedimientos que buscan satisfacer objetivos distintos. Es decir, la idea es que estos procedimientos no se confundan y no haya un traslape entre ellos, sino que cada uno busque satisfacer un objetivo distinto. Por ejemplo, el acuerdo dinámico de compra lo que busca es la compra de productos únicos. En cambio, el convenio marco lo que busca es la adquisición de productos estandarizados. Y lo otro muy importante, que no sé si quedó suficientemente explicado del acuerdo dinámico de compra, es que le otorga mucho más flexibilidad a los proveedores para ir ingresando a este acuerdo. El convenio marco, como ustedes saben, son licitaciones públicas que se realizan cada cierto tiempo. Se han ido acortando los plazos de los convenios marcos. Hoy en día pueden durar 1, 2 o 3 años, no más que eso. Pero un proveedor que no tiene la oportunidad de ser adjudicado en un convenio marco tiene que esperar hasta la próxima licitación. En cambio, en el acuerdo dinámico de compra, los proveedores pueden ir ingresando, si cumplen los requisitos, ingresan sin necesidad de tener que someterse a un nuevo proceso competitivo. Eso es lo que le da el carácter tan dinámico y que en realidad es una ventaja grande para los proveedores y principalmente para los proveedores pequeños. Entonces, esa es la gran diferencia entre el acuerdo dinámico y los otros procedimientos, señor presidente.
Senadora Carmen Gloria Aravena. Solo primero pedir disculpas por el retraso, pero una consulta respecto de lo que uno definiría por producto único. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Porque es único, pero es de uso frecuente. Una cosa bien compleja. Y yo creo que quizás con ejemplos concretos podríamos lograr comprender, porque efectivamente Chile es un país poco industrializado y poco tecnológico, por lo tanto hay necesidad de repente de utilizar en medicina o en algunas cosas equipamientos muy puntuales o suministros muy puntuales que no se producen en Chile y que solamente un importador los trae. Podría ser el caso, por ejemplo. Pero si quizás nos dieran algunos ejemplos, porque el convenio marco lo conocemos todo, está más claro, pero para poder entender cuál es la diferencia con el convenio marco. Sería bueno para mí por lo menos entenderlo. Por su intermedio, señor presidente. Sí, bueno, básicamente le respondo, senadora Aravena. Antes le respondo a la senadora Provoste. Cuando yo hablo de certificación, quiero decir que nosotros validamos que la empresa sea una empresa constituida. No es que estemos validando que vamos a hacer OTEX o que vamos a generar otro tipo de certificación. Simplemente decir, este es un organismo de capacitación. Sí, es un organismo de capacitación, tiene su registro de organismo de capacitación, presente las certificaciones que tiene, y eso hace que este sea un organismo de capacitación. No es que nosotros lo vayamos a certificar. De todas formas se encuentran disponibles todos los certificados para este tipo de empresas. Ejemplos yo los daba, senadora Aravena, referentes, por ejemplo, más cercanos a servicios que a productos. Eso es como una gran distinción en esto. Y que sean servicios que son, por lo general, servicios que son únicos, pero que se usan muchas veces, como por ejemplo los eventos de producción, las campañas comunicacionales, las campañas radiales. Son organismos que son radio, televisión, que se certifican y dicen que somos proveedores que estamos dispuestos o disponibles para hacer una campaña radial. ¿Cuál? La que el organismo público defina. Pero entonces el producto único en este caso es la campaña radial. Después el comprador definirá cuál tipo de campaña es la que quiere implementar. Puede ser alguna plataforma por servicio en donde se diga, se va a contratar una plataforma por servicio tecnológico y en esa plataforma se va a contratar ciertos diferentes tipos de software para contratar. Entonces, la propuesta del acuerdo dinámico de compras tiene que ver justamente con que sean productos que sean clasificados como de servicios únicos y que le permitan durante todo el ciclo de vida de ese convenio, de ese acuerdo dinámico de compras, si es que surgen proveedores nuevos en la industria, poder subirse a este acuerdo dinámico de compras. Hoy en ninguno de los convenios, de los modelos de compras, de los procedimientos de compras que tenemos, en ninguno de ellos el proveedor puede llegar y decir, ¿sabe qué? Hoy yo quiero vender anuncios de radio y televisión, entonces yo quiero certificarme porque yo acabo de crear una empresa y esta empresa va a dar servicios de capacitación. Yo quiero certificarme y quiero entrar para dar servicios de capacitación. Nosotros lo tenemos que recibir, le tenemos que evaluar como evaluamos anteriormente al resto de los proveedores y decirle, sí, perfecto, se sube el acuerdo y empiece a vender ya. Esa es como la gran ventaja de este procedimiento, que es rápido, es de rápida inscripción y el proveedor se puede subir de manera rápida para venderle al Estado. Presidente, es que después de la explicación, la verdad, me quedan más dudas, porque a propósito de la consulta de la senadora Aravena, respecto de díganos cuál es un ejemplo de producto único. Y nos dan de ejemplo una campaña radial que no es un producto único. De hecho, uno podría decir, siempre las campañas radiales además se organizan, perfectamente podría ser parte de una licitación o de un convenio marco. Me parece que además es bastante más contradictorio porque un evento lo puede hacer una productora de eventos, que pueden haber muchísimas,
y que están en el catálogo y que puede ser en el marco, o sea, de un convenio marco. Entonces, lo que quiero entender bien cuál es la diferencia para poder tener esta alternativa acá en el proyecto de ley. La certificación del organismo no es algo que lo haya consultado porque se me ocurrió. La certificación lo dijo el Ejecutivo. Y la verdad, cuando dice que se van a chequear los requisitos, es distinto a certificarlo. Porque ninguna empresa quiero volver al tema de educación, por ejemplo, que es una ATE, va a decir que una ATE si no lo es y si no está en el registro de las ATE que tiene el Ministerio de Educación y que por lo tanto chequea todo eso. Y lo mismo un organismo de capacitación respecto del Ministerio del Trabajo y particularmente el CENSE. Entonces, tampoco me queda claro a propósito de lo que se plantea. Y con mayor razón con el ejemplo que nos entrega de la campaña radial, uno dice, bueno, ¿por qué no hace un convenio marco? Postulan todos y quedan los que cumplen los requisitos. Entonces, de verdad, en el mejor de los espíritus, pero ¿cuál es la diferencia? Más que burocratizar. Yo creo haber entendido, pero quizás la forma en que está escrito confunde, porque lo que en el fondo, por eso se llama acuerdo dinámico, es porque muchas veces a mí me tocó mucho esto que se abre el espacio de convenio marco una vez al año y quedamos fuera. Se crea una empresa o simplemente no supieron o no sé qué, no quiero cualquier explicación, pero están en condiciones de prestarle un servicio al Estado, pero no están en convenio marco. Y esto abre el espacio para que puedan prestar un servicio en cualquier época del año sin haber necesariamente estado en convenio marco. Esto no es algo muy frecuente tampoco de uso, pero es una probabilidad y le da como que abre la ventana, entre comillas, no la puerta, a la posibilidad de. Eso es como un poco lo que entiendo. Y el único no tiene relación con que sea algo muy especial, sino que más bien con un giro, con un producto específico. Pero así como uno lo lee, era contradictorio que fuera único, pero a la vez frecuente, pero no, único no en su individualidad, sino que único porque es una prestación. Y es dinámico porque efectivamente es una puerta, es una ventana que es distinta al convenio marco, porque el convenio marco es estático, que es un gran problema que uno tiene a veces, porque está estructurado para el año completo, por lo tanto el que no está en convenio marco no está nomás. Entonces esto permite que una persona que no está en convenio marco pueda prestar un servicio específico, y que podría ser, por ejemplo, una situación de evento en una comuna chica, que en vez de tener que ocupar al gallo del convenio marco que viene en Santiago, que perfectamente una empresa que se creó después de que se cerró el proceso de convenio marco pueda prestar un servicio único para el municipio sin necesidad de contratar lo que está afuera. Eso es un poco lo que estoy logrando entender. A lo que entiende la senadora Aravena, la pregunta es si no está en el convenio marco lo que corresponde a una licitación. Es que a veces no se alcanza, puede ser. Si me permiten. Pero lo que pasa es que además, si no se coloca, esto es muy riesgoso, porque va a ser a dedo, Carmen Gloria. Es que siempre ha estado esto, entiendo, ¿no? Esto es nuevo. La consulta además que quisiera incorporar es que a diferencia de la compra ágil y de los otros elementos que hemos estudiado en el análisis de este proyecto, aquí no hay montos de referencia. En esta indicación no hay un monto, es decir, hasta qué monto finalmente va a funcionar este acuerdo dinámico de compra. Ahora, entendiendo lo que dice la senadora Carmen Gloria Aravena, si el punto estuviese en lo que ha expresado hoy día la senadora Carmen Gloria, esta redacción no sirve. Esta redacción no tiene nada que ver con el espíritu de lo que ha tratado, porque aquí prácticamente estamos tratando de interpretar qué es lo que quiere decir este acuerdo dinámico de compra. Porque no tiene montos, habla de productos y habla de bienes y servicios únicos. Y obviamente que la redacción no conversa con lo que estamos interpretando. No sé si sabe qué, porque si no nos vamos a detener toda la jornada
Yo le quisiera pedir al Ejecutivo si pudieran revisar la redacción de esta indicación, porque de verdad trae muchas dudas en relación a lo que se quiere. Dejémoslo a lo que pendiente se quiere a lograr. la redacción. Yo preferiría dejarlo pendiente y pasemos al punto siguiente. ¿Ya? ¿Dejamos? Pero con el compromiso que a la próxima venga la redacción. Sí, por Esté supuesto. bien redactado. Sí. Es que hay que dejarlo clarito. Y que venga redactado también con montos de referencia para saber de cuánto estamos hablando. Aunque lo redacten en Santiago, pero redáctenlo, por favor. Ejecutivo. Perdón, sí, solo para mencionarle que los procedimientos excepcionales no contienen montos de referencia dado su excepcionalidad. Entonces, más bien la justificación viene en cumplir los supuestos que establece el procedimiento de contratación que cumplir con un monto, que si el monto cumple una función respecto a compra ágil, por cuanto el monto en sí mismo es el supuesto para acceder a la compra. En estos casos son distintos y por eso no vienen con montos y en general no los trato directo, licitación privada tampoco vienen con montos, sino más bien viene con cumplir los supuestos establecidos taxativamente en la ley para acceder a ellos. Si la interpretación que ha dado la senadora Carmen Gloria Aravena es lo que efectivamente quiere interpretar este acuerdo dinámico de compra, bueno, presenten una nueva redacción. Si es que sabe. Si es que sabe, porque no lo sabe. Porque tampoco lo sabemos nosotros. Por su intermedio, solo hacer una distinción importante, senadora, y es que en el convenio marco los productos son transversales, de uso frecuente y estandarizados. Esta palabra es la que hace la distinción entre lo que es un convenio marco y un acuerdo dinámico de compra. El acuerdo dinámico de compra no es estandarizado. No hay forma de estandarizar una campaña radial, no hay forma de estandarizar una capacitación, no hay forma de estandarizar algún servicio en donde el Estado pida definiciones que son particulares para para brindar el servicio en ciertas oportunidades. Pero entonces, eso no lo dice este artículo. Sí, está de acuerdo, pero esa es la distinción más importante. Por eso, como finalmente lo que usted nos trata de decir no lo dice este artículo, y más aún lo deja un reglamento, en donde después en el reglamento ya nosotros no tenemos nada que hacer. Pasemos al siguiente numeral, señor secretario. Sí, presidente, yo haría además un resumen que es bastante opaco el artículo. Gracias, señor presidente. Corresponde ahora analizar lo que es contratos para la innovación. Ese es también artículo 7º, letra D, número 5, en la página 41 del comparado. Contratos para la innovación. 41. Numeral 5. Es el procedimiento competitivo de contratación que tiene por objeto la adquisición de bienes o la contratación de servicios para la satisfacción de necesidades o resolución de problemas respecto de las cuales no existen productos o servicios adecuados o disponibles en el mercado. Para efecto de este procedimiento, en la convocatoria a participar en él, la entidad licitante deberá describir los requisitos que deben cumplir los proveedores y la necesidad que se requiera solucionar o el problema a resolver, junto a las distintas fases que tendrá el procedimiento de contratación. Este procedimiento podrá incluir la contratación de servicios de investigación y desarrollo, los cuales podrán resultar en la adjudicación de uno de los productos o servicios en desarrollo, en la realización de un nuevo proceso de licitación para la contratación de uno de estos por otro proveedor o sin adjudicación. Para efectos de este procedimiento, el desarrollo de prototipos u otros gastos de investigación y desarrollo serán costeados por la entidad licitante, aun cuando los proveedores beneficiarios de dicho costeo no sean los adjudicatarios finales del procedimiento de contratación. Excepcionalmente y de manera fundada, la entidad licitante podrá no costear total o parcialmente estos gastos.
Eso es, señor presidente. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Para esta figura y la siguiente, quería dar un poquito de contexto, ya que las dos son parte de figuras que de una u otra forma fomentan innovación de las pymes y del sector privado en general. Digamos, entonces, esto, sí, tanto esta como el diálogo competitivo, lo que va del contexto, nomás crear si quieren. Muy bien. Claro, porque tenga perfecto, sentido. gracias. Número 6. Diálogo competitivo. Es el procedimiento competitivo de contratación en virtud del cual el organismo del Estado establece un diálogo o debate estructurado con el objeto de determinar y definir los medios más idóneos para la satisfacción de una o más necesidades públicas que han sido previamente establecidas en las bases de licitación. Este procedimiento se desarrolla en fases sucesivas que permiten la reducción progresiva del número de proveedores o soluciones por examinar, además de ir delimitando de forma progresiva las condiciones específicas del bien o servicio requerido. Eso es. Entonces la palabra. Gracias, señor presidente. Entonces, el contexto que quería yo un poco plantear es que estas dos figuras tienen un doble objetivo. Hay un objetivo que es más bien de política pública, de la lógica de innovación, y un objetivo desde el punto de vista de las compras en sí mismas. Es bastante conocido de que Chile tiene un desafío importante en términos de incrementar la tasa de innovación de las empresas. Las últimas encuestas de innovación que realiza el Estado muestran de que menos del 20% de las empresas privadas declara innovar en los últimos 2 años, y es un número bajo para un estándar internacional. Y los principales mecanismos que tiene el país para fomentar la innovación en el sector privado son típicamente subsidios que entrega usualmente la Corfo. Y que por lo que hace un subsidio es apoyarte el desarrollo de un proyecto, por lo tanto te ayuda a crear crear tecnología nueva. Pero hay varios estudios que muestran, y después los podemos enviar, que entre las mayores barreras a la innovación de parte del sector privado es por un lado el financiamiento, que es lo que la Corfo apoya, pero también la falta o incertidumbre de demanda por innovaciones, que es una vez que tú terminas de armar un nuevo producto, en este país especialmente es muy difícil que te compre innovación chilena, ya innovación validada, digamos. Estas figuras aportan a generar mayor demanda desde el Estado, complementando los subsidios que entrega la Corfo por innovación, resolviendo uno de los mayores yo diría, cuellos de botella que hoy día, en general en los países emergentes, pero en particular Chile, tiene para fomentar mayor innovación del sector privado. Eso como un punto de vista de contexto. Entonces, tiene una lógica también de expandir la oferta de formas en que el Estado apoya la innovación y, por lo tanto, después, posteriormente, la productividad, que lleva estancada varios años en el país. Ahora, pasando a las figuras, para el texto que está propuesto, se tomó como punto de partida, al igual que en la conversación anterior, la normativa de la Unión Europea, pero también hemos trabajado fuertemente con el Banco Interamericano de Desarrollo para ver otras experiencias que ya se han ido implementando en Latinoamérica, en particular, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay, para un poco tomar como punto de referencia para esta redacción. Agregar a lo anterior de que, al igual que la figura anterior, estas son figuras extraordinarias que se ocupan no en forma general, sino que en situaciones excepcionales. Y en tercer lugar, también mencionar de que para esta redacción se tomó en consideración las indicaciones presentadas por los senadores previamente. Entonces, yendo al detalle de las figuras, en los dos casos tiene que ver con situaciones en las que el comprador público tiene un problema o una necesidad que resolver, pero no es capaz, por distintos motivos, de especificar técnicamente la solución exacta que necesita conseguir. Por lo tanto, no puedes abrir una licitación típica en la cual buscas simplemente a menor costo distintos proveedores. El primer caso, que es el de contratos para la innovación, ocurre cuando hay una necesidad que simplemente en el mercado no existe una solución, ¿ya? Eso significa de que el Estado tiene un problema a resolver
y hace una consulta previa al mercado, etcétera, y no va, o sea, y el mercado no existe ni en Chile y posiblemente en otros lados tampoco una solución concreta a ese problema que todavía no puede ser especificado. Entonces, lo que propone esta figura es la posibilidad en etapas, en primer lugar, de contratar investigación y desarrollo o prototipos para que empresas desarrollen esta solución que no existe en el mercado, ¿ya? Y eso hoy día no es posible, y la gracia de eso es que, en el fondo, ahí estás demandando innovación y estás permitiendo de que empresas propongan investigación y desarrollo que terminen en una solución o un prototipo que solucione este desafío que plantea la institución. Si es que ese prototipo cumple con las especificaciones técnicas en el sentido de solucionar la necesidad que plantea la institución, se procede a comprar la solución que, en el fondo, que técnicamente resuelve mejor el problema. Pero existe la posibilidad de que, como esto tiene riesgo, de que en el fondo ninguna empresa logre llegar a entregar una solución para la necesidad que se estaba planteando, en cuyo caso, en el fondo, la licitación, digamos, ya más comercial, no ocurre y simplemente financiaste el desarrollo de innovaciones y prototipos previos, y por eso es que planteamos la alternativa de que en el fondo, una vez que pasa una primera etapa de investigación, se puede pasarse a una compra o puede no pasarse a una compra, digamos, comercial. Eso es como yo diría la esencia de esta primera figura de contrato para la innovación. Muchas gracias. ¿Va a seguir el Ejecutivo en alguna...? No sé si tiro las dos al tiro. Continúo entonces con el diálogo. Y para dar un ejemplo, les doy un ejemplo, digamos, que lo aprendimos hace poquito de un caso digamos, en España. Creo que es en Galicia el ejemplo, que hay una carretera en la cual en ciertas épocas del año hay una niebla, se genera niebla por evaporación del mar tan densa que los autos tienen que parar por horas en la carretera porque simplemente no pueden ver a, no sé, menos de 1 metro de distancia. Entonces genera serios problemas para un poco la movilidad en esa zona. ¿Tan así? Bueno, mira, aquí hay un buen ejemplo. Gracias por el... Yo creo que me gustaría verlo para compararlo con lo que se hizo en España. En ese caso, digamos, la autoridad a cargo de esa carretera trató de buscar soluciones y el mercado no proveía soluciones, digamos, que pudieran solucionar, digamos, este problema, valga la redundancia. Entonces se armó una compra, digamos, un contrato para la innovación en la cual se planteó, en vez de como no se sabe cómo se soluciona esto, no se puede plantear un pliego técnico. Entonces se plantea un desafío, se plantea un problema y se invita a empresas a diseñar, o sea, tienen que crear tecnología nueva para diseñar soluciones. Y participaron varias empresas y se plantearon en una primera etapa soluciones, unas que trataban de mover la niebla, o sea, algunas cosas más físicas, y otras con el uso de sistemas de iluminación distintas que permitieran penetrar la niebla. Y a partir de esta primera etapa, un poco se evaluó, que tiene un componente técnico más importante que una licitación normal, pero también una parte económica que pudieran después las empresas escalar esto. En función de eso, se eligió el mejor prototipo que cumplió con los resultados, se pasó a una segunda etapa, en este caso tenía 3 etapas, se probó en terreno, porque uno es un prototipo, después se prueba en terreno, y finalmente se procedió a comprar la mejor solución y que efectivamente hoy día está solucionando el problema en ese país. Pero sin haber hecho esta primera etapa de financiar una especie de concurso, en cierta forma, prototipos e investigación y desarrollo, es imposible solucionar el problema con una compra normal. Ese es como el ejemplo primero de los contratos para la innovación. El segundo caso es el de diálogo competitivo. ¿Ya? Déjenme tomar, que se me secó la boca. Este es un caso menos, si quieren, de menos, que no requiere, digamos, de soluciones tan novedosas que no existen, sino que hay situaciones en las cuales, por distintos motivos, el comprador tampoco puede especificar técnicamente una petición de compra porque o hay soluciones muy distintas en el mercado que son difíciles de comparar
o porque no conoce bien las soluciones, o porque el problema que se está solucionando es técnicamente complejo y hace muy difícil especificar esto. Ante eso, una posible solución, digamos, que estamos planteando es la de diálogo competitivo, en la cual inicialmente no se plantea un problema o un desafío, no se plantea una compra técnicamente definida, y se establece para ir acotando esto ya y generar rápidamente una propuesta técnicamente concreta. Se establece un diálogo, una conversación específica con empresas que se invitan a participar. Esta conversación específica tiene que ser transparente y la idea es que sea competitiva. Y digamos, en los países en que esto se aplica, típicamente tiene un comité que evalúa esto o no sé si la palabra, un veedor técnico que asegura que la información que se transmite a las empresas, porque hay temas de desarrollo tecnológico o de información que muchas veces no se puede compartir al resto de los competidores, que permite al comprador entender bien cuál es el problema concreto, cómo se puede solucionar, para especificar técnicamente después y hacer en una segunda etapa una especificación técnica. Entonces, en una primera etapa se usa este diálogo para aprender bien qué soluciones alternativas hay en el mercado, se deja fuera en una primera etapa a quienes no están en condiciones de solucionar el problema, y en una segunda etapa se hace una especificación técnica y se hace una licitación normal entre los que pasaron a la segunda etapa. Esa es como la diferencia. Les doy un ejemplo concreto para ver si es que eso ayuda a esta lógica. Se puede querer construir una solución esto suena mucho más pedestre que lo anterior, para cruzar un río, ¿ya? Y puede que el comprador, tú sabes que existe la posibilidad de hacer un túnel, existe la posibilidad de hacer un puente, existe la posibilidad de tener algún sistema de transporte fluvial. Pero si tú especificas una de las tres, dejaste inmediatamente las otras dos fuera. Y si tú no sabes técnicamente cuál de las tres es la que es más costo efectiva, es más fácil, o es una alternativa posible y que genera más competencia, de hecho, es abrir un diálogo competitivo en el cual se plantea el problema, se discute técnicamente para entender cómo son las posibles soluciones que se pueden hacer, y después se hace el pliego técnico. Y ahí se hace la compra a los que pasan esta primera etapa como de pertinencia. Entonces, no requiere de tanta innovación y más pero sí requiere de que el comprador entienda bien un poco cuáles son las distintas alternativas que hay, que muchas veces más pueden no saberlas, para hacer después en una etapa final una compra más técnicamente concreta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena. Y después la senadora Yana. Es interesante pero complejo. Esa es mi opinión. Primero, ¿quién define que un problema no tiene solución en el mercado? ¿Va a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología? El que tiene el problema? Eso no lo tengo muy claro. ¿Y qué pasa con los fondos de investigación y desarrollo del mismo Estado, que están involucrados prácticamente todos los centros de investigación de Chile, las universidades, con prototipos específicamente en muchos temas, y que de una u otra manera podrían estar interesados, pero que en el fondo, yo no tengo problema con que sea, digamos, que el financiamiento tenga, digamos, ya un financiamiento cofinanciado estatal, pero es una pregunta evidente, porque tendría un financiamiento que de alguna manera estaría, digamos, soportado por el mismo Estado. No sé si se entiende, porque voy a dar el ejemplo de la facultad de la unidad de agroindustria de la Universidad de la Frontera, donde yo he estado siempre vinculada. Ellos están trabajando con prototipos, con soluciones tecnológicas para el proceso de alimentos, liofilizado, etcétera, etcétera, y de alguna manera, y estos fondos y de equipamiento y de personal están financiados por fondos estatales. Entonces ellos podrían perfectamente postular a este tipo de cosas, no tendrían incompatibilidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque por otro lado no es fácil que participen privados, a no ser que tengan una gran espalda, con fondos propios, cuando en el proceso hay una posibilidad grande de que, es real que van a quedar algunos y otros van a quedar fuera. Es un proceso competitivo y está bien que sea así. Y lo otro, respecto al tema del diálogo competitivo,
esto va a ser más bien una asesoría entonces especializada para poder definir efectivamente la solución de una problemática, tanto un servicio o un producto. ¿Qué es lo que es en el fondo? ¿Esto se licita? Porque se entiende lo que es el diálogo competitivo, pero no en la práctica no se me figura cómo se aplica. Esas son las las tres preguntas que tengo. Gracias. Vamos a hacer las consultas a los señores senadores y después responde el Ejecutivo. Tiene la palabra la senadora Proboste y después el senador Sondón. Presidente, estaba mirando la página 210 a la 212 que complementa lo que estaban hablando respecto del número 5 y el número 6. Ya tengo varias. Una consulta, porque estamos absolutamente de acuerdo que tenemos que generar mayor innovación y me parece que los contratos de prototipo también son importantes para resolver una serie de temas. Ahora lo conversábamos con Julio Valladares a propósito de los prototipos de las viviendas industrializadas para enfrentar el déficit habitacional que tenemos en nuestro país. Sin embargo, se me viene a la mente algo que vimos hace pocas semanas con la senadora Aravena, en donde el incentivo para innovar de empresas de menor tamaño era muy importante. Y cuando uno mira los fondos de la Corfo en innovación, el año pasado fue a 172 empresas. El 30% de esos fondos eran empresas medianas. El resto eran grandes empresas. Cuando uno lee y relee el numeral 5 y el numeral 6, no hay ninguna disposición que permita identificar en que parte de estos recursos de los contratos para la innovación van a ser para estimular también a empresas de menor tamaño. Y no se ve, digamos, no está aquí, no está presente en esta tarea. Entonces, la idea es cómo efectivamente se generan y se diseñan mecanismos para incorporar a las empresas de menor tamaño a esta realidad. Y porque, en definitiva, también la experiencia nos dice que cuando hay una apuesta efectiva en innovación, se genera también un elemento muy movilizador. A pesar de leer el complemento de la página 210 de la creación del comité, me quedan muchísimas dudas respecto del diálogo competitivo y particularmente el veedor técnico, porque de hecho la figura de veedor técnico no aparece en la 210. Entonces, ¿quién va a ser ese veedor técnico? Finalmente es un círculo tan estrecho que romperlo para las empresas de menor tamaño es muy complejo, porque me imagino que se va a estar sentado y va a ser la Fundación Chile, entonces se reproduce siempre esta lógica. Y es cosa de mirar los fondos de innovación hoy día de la Corfo. Están destinados en su gran mayoría a empresas de gran tamaño, ni siquiera de pequeñas, es solo el 30% a empresas medianas, el resto grandes empresas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que se imaginan para poder incentivar a las empresas de menor tamaño? Y esto no está puesto aquí. Eso, presidente. A ver, es que yo creo que lo que no hay que confundir es que esto es solo tecnología, o problemas que no tienen solución. Porque si no me acuerdo, o sea, si no mal no recuerdo, cuando se conversó este tema el ministro dio un ejemplo y habló de la solución de ventilación y aire acondicionado de un hospital, que a lo mejor lo que convenía era unas ventanas de ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para los flujos de aire que existen a cierta hora, en vez de estar haciendo un sistema tecnológico de aire acondicionado. Entonces, ojo que la innovación no es solo tecnología y no es solo que no existe una solución o que sea algo tan cibernético. Muchas veces son,
sentido común y conocer la zona, saber que, por ejemplo, el viento corre de tal zona a tal zona, con tal velocidad, etcétera, etcétera, y eso a lo mejor puede solucionar todo el problema de ventilación. ¿Ah? Gracias, senador. Solo anexar, en general en Chile hay recursos que están destinados a investigación y desarrollo. Latamente se ha planteado Corfo, con sus virtudes y sus defectos, pero también están los FIC, los Fondos de Innovación de la Competitividad. Entonces, ¿cómo conversa esta innovación que se necesita por parte del Estado, en donde claramente ustedes especifican en los numerales en que me imagino que será la empresa que necesita tal producto, tal servicio, tal tecnología o tal innovación, que es la que estaría dispuesto a pagar, aún si es que finalmente no resultase esta empresa la ofertada o no resultase la solución al problema. Entonces, ¿cómo se va a relacionar esta necesidad para que muchas veces las universidades no presenten a los fondos de innovación el gustito de los académicos, sino que también se presenten estas necesidades que son las que se necesitan? Porque finalmente esta investigación aplicada muchas veces está para satisfacer las necesidades de académicos que en la práctica después no tienen ningún resultado, y aquí ustedes claramente están definiendo un producto que quiero saber si esto primero se va a poner a disposición a lo mejor de estas instancias o necesariamente va a caminar por un riel distinto. Le ofrezco la palabra a quien vaya a responder del Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Primero, contestando las inquietudes de la senadora Aravena, y aquí pido también el apoyo de Chile Compra para complementarme, ¿quién define que un problema no tiene solución? Típicamente debiera ser el comprador. El organismo público de compra va a ser típicamente, se hace una consulta previa al mercado, o sea, se plantea este problema y se pregunta al mercado soluciones que hay a este problema, y en situaciones en que no llegan o que llegan soluciones muy alejadas de lo que se está buscando, tú ahí defines que un mecanismo normal no te funciona y pides un mecanismo distinto para este tema. Eso sería como la... Sí, porque tiene que de alguna forma, de hecho, tiene que certificarse, o sea, tiene que pedirse en forma explícita este tipo de compra, no es llegar y hacerlo, ¿no es cierto? Sí, Perdón, por su intermedio, señor presidente. Es excepcional, es de carácter excepcional, por lo tanto, tiene que haber agotado las instancias habituales, es decir, no haber existido... Clarísimo. Y ahí una vez, digamos, al agotar los procedimientos oficiales, uno tendría que definir que requiere de una solución que no existe y que por lo tanto requiere investigación. Sí. Así es. Entiendo. Por ejemplo, en el área médica, en el área de contaminación. Sí, o sea, sí, de hecho hay un montón de áreas donde, si bien como porcentaje de las compras totales esto en otros países es pequeño, hay áreas en las cuales, como en salud, temas medioambientales, o temas, claro, que mezclan cosas en que hace más compleja una compra, ¿te fijas? Sí. Segunda inquietud, senadora, que usted planteó es qué pasa con los fondos de investigación, etcétera. A ver, y las universidades, ¿no es cierto?, centros de investigación. Sí, se lo pongo de la siguiente manera. Claramente sí pueden participar de esta primera etapa, pero el objetivo final de esto es comprar innovación a escala. Y eso se hace en un 99% finalmente a empresas. Los centros de investigación, de hecho, tienen que de alguna forma después aliarse con alguien que sea capaz de producir la solución. La gracia de esto es que si tú financias esta primera etapa, también lo hace la Corfo, pero la gracia de esto es que tú lo conectas después con la demanda de compra final, que es a escala. Para eso necesitas una empresa. Entonces, a la primera etapa sí pueden, pero a la segunda etapa de alguna forma tiene que entrar una empresa para proveerlo. Exacto.
Pero el prototipo sí lo puede desarrollar una universidad, un centro de investigación, ahí puede entrar quien provea la mejor digamos, innovación que ya no existe en el mercado. ¿Ya? Y la tercera pregunta, un poco, ¿me puede repetir un poquito? Que es cómo aplica bien el diálogo competitivo, que quizá no fuimos muy claros. Ah, si se licita o no. Claro, sí. El funcionamiento del comité. Ahí me queda más claro, cuando se vincula con unos artículos que están en la 200. Sí. Ahora, una pregunta que no hice, pero aprovecho sí. Antes de terminar. ¿Puede postular empresas extranjeras a esto o solo nacionales? No hay ningún... Adelante. Puede participar cualquier empresa. Punto porque, por ejemplo, en la zona nuestra hay una empresa japonesa está trabajando con Marea Roja en la zona con productos, digamos, derechamente con equipamiento que ellos desarrollaron en Japón y hoy día están dando muy buenos resultados en la zona sur. Entonces, en el fondo, perfectamente podría ser esa una alternativa. Ya, ok, me queda clarísimo. Sí, de hecho, podrías tener, hay un muy buen ejemplo posible de este tipo de compra que tú puedes tener. Necesitamos, no sé, el SAC o Cernapesca necesita un mecanismo para detectar, no sé, ya en vez de después de 6 meses, en 3 meses, marea roja. Eso no existe. Entonces, ese es el tipo de cosas que abres, ¿te fijas? Respecto a las consultas de la senadora Proboste, podemos enviar los datos de la Corfo respecto a un poco puede haber alguna, no sé si respecto a qué instrumentos se hizo el comentario de la senadora Proboste, pero yo tengo números distintos, tanto respecto al número de empresas beneficiadas el año pasado como el porcentaje de pymes. Pero independiente de eso, la pregunta de fondo vale de todas maneras, pero le vamos a mandar los datos para que tengamos esos datos, digamos, bien clarificados. Dado las figuras que tenemos, el abrir esto no a temas técnicos cerrados, sino que abrir desafíos, primero amplía la competencia, permite que entren pymes. Muchas de las empresas que típicamente ofrecen soluciones a este tipo de problemas son startups, de hecho, que son pequeñas y medianas, o que tienen la gracia ese potencial de ser grandes si les va bien. Entonces, este mecanismo, si bien no tiene es cierto que no tiene un acápite específico para pymes, creemos que va a permitir, digamos, la participación de ellas y también se pueden asociar, de hecho, con empresas grandes para hacer esto y muchas veces eso está ocurriendo en otros lados, porque las pymes son estas las que ofrecen, digamos, típicamente son capaces de ofrecer tecnología más rápido que las grandes, pero no tienen la escala de las grandes, por lo tanto, para poder entregar la solución final, requieren de asociarse y entregar una solución conjunta. Entonces, se da esa posibilidad que nos parece reinteresante en este tipo de situaciones. ¿Ya? Y respecto al tema del veedor, es un tema que habíamos pensado dejar para el tema de reglamento, pero lo que, digamos, y no sé cómo lo podemos ahí quizás aclarar o mejorar, pero la idea es que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, digamos, que se está haciendo hoy día un proceso de este estilo, típicamente, primero, es alguien que no paga una empresa, lo paga el fondo del comprador, y es un ingeniero que participa de todos los diálogos que se hace con cada una de las empresas y certifica, en el fondo, de que no se comparte información de otras empresas en la conversación, porque típicamente los diálogos son con toda la empresa al mismo tiempo. Lo raro de esto, lo distinto es que es uno a uno. Pero porque la empresa tiene que compartir una propuesta que tiene espacios de secreto muchas veces tecnológico o secreto comercial y por lo tanto también se certifica de que en el fondo de que se cumple o que hay ¿cómo se llama en inglés? Un non-disclosure agreement, que en castellano es como un contrato de confidencialidad para poder compartir la solución que todavía no está en el mercado, por ejemplo, está cerca de estar en el mercado. Entonces, tiene una comisión o un ingeniero que la pregunta es cómo lo elegimos, ¿no es cierto? Eso podríamos, digamos, tratar de especificarlo más adelante en el reglamento, pero la idea es que haya una parte independiente, una participación independiente en el que esté en todo el proceso y que la idea es que no sea muy cara, pero va a tener algún costo para el comprador que certifique esto y dé transparencia y a la vez competencia en este proceso. No sé si contesté la pregunta de la senadora. Y la última consulta del senador Durana. ¿No está de acuerdo? Pero Julio,
No, pero el tema del veedor técnico es importante que, sí, quede que quede en la ley, no en el reglamento. Sí, yo creo que es una cosa que hay que colocar. ¿Se puede agregar un artículo, algún párrafo respecto se podrá, no sé si dejarlo más poner esto pero más en genérico, porque puede no ser una persona, puede ser que tenga distintas modalidades para que haya una instancia de aseguramiento de esto, ¿no? Ya. Eso es lo que yo haría. Que diga que puede ser un equipo, puede ser una persona individual, pero que tenga expertise, claro. Que asegure mecanismos de transparencia en el proceso. Hay una propuesta, no sé qué dice el Ejecutivo, con relación a dejar genéricamente la figura de que la persona o la institución que decida esté en el marco de la ley. Esa es la propuesta. Pero una pregunta, presidente. Senador Sandón. Está bien, pero el reglamento tiene que especificar eso. Sí. Porque si lo dejáis muy genérico no sirve de nada. Sí. O sea, que la ley obligue al reglamento a definirlo. Porque si no, claro, ahí cómo vas a explicar tú realmente en un reglamento. Tú podrías decir sí, pero ciertas cosas no es una persona, es una institución, no tengo idea. La fórmula para que funcione, si no, va a ser un fracaso. Muy bien. Sí, y para terminar, perdón, señor presidente, a su consulta, respecto a los recursos para investigación y desarrollo, efectivamente hoy día existen una serie de recursos, y usted mencionó muy bien, algunos van a la Corfo y otros van al Fondo de Innovación para la Competitividad, que van a regiones, algunos de estos vuelven a la Corfo en regiones y otros van a las universidades muchas veces. Yo diría que esto complementa y le da justamente un mayor foco, en el sentido de que si es que se financian, si es que universidades participan de este proceso, es para resolver o para entregar un bien y servicio que demanda alguna institución regional, por ejemplo. Entonces, le das foco a la investigación que hoy día está más abierta, pero esto es para solucionar un problema concreto. Y la gracia es que además, algo que no pasa con los fondos hoy día, y yo creo que el mayor valor de política pública que tiene esta figura, es que cuando tú típicamente pasas plata para investigación y desarrollo, tú terminas o en un paper, en el caso de las universidades, o en un prototipo, en el caso de las empresas, o un prototipo escalable. Pero la pregunta es qué pasa después. La gracia de esta figura es que además permite que el Estado ayude a empezar a generar demanda ya concreta de compra de un bien y servicio que le permita a la empresa aprender, escalar y poder, digamos, expandir su innovación hacia afuera después. Lo que pasa es que al final es cómo se utilizan estos recursos, porque aquí quien requiere innovación es el Estado. Sí. Y el Estado financia innovación. Entonces, está bien, esto puede ser frente a una necesidad relativamente urgente, concreta e inmediata. Sí. Pero en el tiempo es posible fijar un mecanismo, no sé si en esta ley, pero un mecanismo que permita de que permanentemente el Estado pueda ir requiriendo sus necesidades de innovación y desarrollo, de tal manera de que la Corfo o el FIC o quienes participan también vayan generando proyectos que vayan de la mano con la necesidad que se va requiriendo. Bueno, si me permite, señor presidente, es una cosa que quizá discutir después, pero en el marco del comité que aparece más adelante de la ley, busca en el fondo generar una política que haga que los servicios empiecen a pensar de esta forma en términos de los requerimientos que tienen y por tanto fomentar que el Estado se transforme en un Estado más innovador, en parte a través de este mecanismo. ¿Y eso viene más adelante? Sí. Ok. Solamente entonces, senadora Proboste, en relación a la consulta que va a responder el Ejecutivo, si puede quedar este organismo que actúa de veedor, de alguna forma, incorporado en la ley. Gracias la palabra. Sí, nosotros estamos de acuerdo con incorporar un nuevo párrafo en el que especifiquemos la obligación de que este procedimiento esté acompañado. Ahí tenemos que con Chile Compra buscar la mejor redacción para que quede de tal manera que este veedor pueda ser una persona natural, en el cual el reglamento se van a poder especificar las condiciones académicas que debe cumplir para poder
ejercer este rol de resguardar la competencia y la probidad durante el proceso, o bien una entidad colegiada de más de una persona que pueda participar. Quizá ahí lo que podríamos hacer es, en esta instancia, votar solamente contratos para la innovación, el número 5, y nosotros para la próxima sesión, y previo a haber socializado esta propuesta con los asesores, podemos proceder a votar el diálogo competitivo con este párrafo incorporado, que podemos trabajar también con la Secretaría. Ya, con respecto a ellos dieron respuesta a la empresa de menor tamaño, a decir rápidamente le pudiesen manifestar a la senadora. Sí, señor presidente, respecto al tema de las pymes, dimos dos argumentos. Uno, de que por lo general, especialmente cuando se abren espacios de innovación para las compras públicas, si bien no hay una cápite concreto para las pymes en este numeral, por lo general esto abre espacios a muchas empresas nuevas. Las startups, que son generalmente pymes, son las que están ofreciendo hoy día nuevos bienes y servicios y tienen la flexibilidad para innovar más rápidamente que las empresas grandes, por un lado. Y en segundo lugar, una de las gracias que permite y que ocurre en otros países es que típicamente las primeras etapas, las mejores soluciones y más flexibles vienen de empresas pequeñas y emergentes, pero que al momento de tener que ofrecer el bien y servicio final, que es a escala, existe la posibilidad de asociarse con empresas más grandes para poder ofrecer esta escala. Entonces, permite además aprender y escalar, en forma asociada con empresas que no son pymes, pero las pymes tienden a participar. Esto tiende a suceder muchas veces en este tipo de figuras en otras partes, como ha sido en Brasil, Uruguay y en Europa. Eso, si bien en el fondo no tiene una condición explícita, sí, y una cosa que podríamos intentar hacer en el momento de, si se aprueba el espacio del comité, parte de la idea de este comité es generar información. También poder medir un poco cuántas pymes están participando en este proceso, algo que también se puede hacer. Y respecto a la idea del veedor, la idea es que sea, es algo que no debiera ser a costo, obviamente, de quien está comprando. O sea, si una pyme participa o una empresa nueva, en fondo la idea es que tienen una tecnología nueva. La idea es que para que otras competidores no sepan de esta tecnología, que se pueda conversar con el comprador respecto a la especificación de los bienes que están ofreciendo y que haya alguien independiente que verifique primero de que no se comparte información de otras empresas y viceversa, y ve que se asegura de que esto se mantiene, la información que es, propietaria se mantiene en el espacio de la conversación para que el comprador luego haga este pliego técnico. Y se hace con cada una de las conversaciones que hagan. Y la idea es que sea una persona independiente. Estamos viendo justamente la forma concreta de dejarlo más explícito para asegurar que haya independencia por un lado, transparencia y mantener el tema de la competencia. Okay. ¿En votación? El 6 va a quedar sujeto a una indicación que van a presentar. Presidente pone en votación el número 5, contratos para la innovación. Senadora Proboste. No es fácil votar a favor este numeral cuando no hemos logrado resolver ni siquiera el pago a 30 días y uno se pregunta, bueno, la innovación, pero voy a votar a favor, voy a hacer un acto de confianza. Senador Osandón. A favor. Senadora Aravena. A favor. Presidente. A favor. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Venía siguiendo la discusión a propósito, ¿cierto?, de estos puntos. Me parece súper valorado y valorable que nos abramos de una vez por todas lo que significa las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comercio en el mundo. Creo que Chile y sobre todo el Ministerio de Economía tiene un gran desafío allí, que se incorpora además en este proyecto. Me parece sumamente relevante, así que mi respaldo y, por supuesto, mi voto a favor a este numeral. Aprobado, presidente, por unanimidad 5-0. Muy bien. Estamos ya en la hora, así es que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.